Como decía, si tengo poca experiencia tecnológica, ¿no? Y no está muy claro lo que tengo que hacer, nos metemos en zonas negras, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo poca experiencia tecnológica, pero el proyecto está muy bien definido, pues estoy en una zona, pues bueno, gris, ¿no? Marroncita, rojita. Si yo tengo mucha experiencia tecnológica, pero el proyecto no está muy bien definido, por lo menos sé que voy deprisa, ¿de acuerdo? Lo que tendré que hacer es priorizar correctamente. Lo que intentan las metodologías ágiles es un proyecto muy grande, descomponerlo en fases mucho más pequeñitas para mantenernos en qué, en estas dimensiones, ¿de acuerdo? Es decir, en dimensiones de poco conocimiento tecnológico o de poco conocimiento funcional, pero no las dos cosas a la vez, ¿vale? Bueno, lo que intentan estos proyectos también es el coger y el cubrir un poquito toda la funcionalidad, es decir, no además el tratar de construir algo hasta el final completo sin que tengamos una visión entera del proyecto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? Esto es una parte de un proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos que, imagínate que tenemos que hacer un flujo para venderle mercancía a un usuario y nos centramos en hacer únicamente lo que sería una parte, que sería la parte comercial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo no sé si eso no estoy dando valor al cliente de verdad, porque he hecho una parte que todavía no he puesto ni en producción. Lo que intenta esto, como decíamos en el primer principio de Lean, es el que todo lo que hagamos esté orientado a dar valor real al usuario de negocio lo antes posible. ¿De acuerdo? Bueno, si os fijáis, esto lo he pintado yo, ¿vale? Estoy aprendiendo a pintar, ¿no? Y entonces, no es que se me dé muy bien, pero la historia está en que yo lo que hice es que primero intenté pintar un bocetillo, ¿no? Es decir, con un lápiz, luego empecé a darle color, le cogí, le pinté unos peces que pensaba que iba a ir y luego pensé que esos peces iban a quedar mejor como si estuvieran de fondo, ¿no? Pues con el agua y como si fueran un reflejo, ¿ves? Aquí cómo quedó. Y entonces empecé a pintar el caparazón. ¿Qué es lo que pasa? Después empecé a darle detalles al fondo y al resto de los elementos y luego me quedó así, ¿no? Porque yo al principio tampoco sabía muy bien cómo iba a quedar. De hecho, si os fijáis, lo fastidié. Me gustaba más aquí que aquí, ¿no? Que es una cosa que puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Que tú tienes una idea y lo que haces es que con el tiempo, lejos de mejorarlo, lo que haces es que lo empeoras, ¿de acuerdo? Son cosas que suceden, ¿no? Entonces, hay elementos, como pasa muchas veces con el software, que puedes volver a la versión anterior, y hay otros elementos, como pasa con este cuadro, que yo ya no soy capaz de volver a la versión anterior. Ya es imposible, ¿estáis de acuerdo? Entonces, la gracia está en que, si os fijáis, lo que he hecho es siempre pintar y mejorar un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y no siempre significa que vayamos mejorado con lo que hemos hecho. También tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Entonces, para trabajar con las metodologías ágiles y para catalizar el cambio, hay un conjunto de memes, como hemos dicho, como son Lean, Scrum, Kanban, Scrumban, Artesanía del Software, TDD, Inception, un montón de palabras nuevas que son muy cool, ¿no? Y que dices, mira, que además te valen sobre todo para gestionar el cambio. Si tú llegas ahora mismo, imaginar en vuestros contextos, aunque sean distintos, y un cliente no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, y le dices, vamos a hacer una jornada de Inception, ¿no? Se excita, ¿no? Porque esa palabra le mola, ¿no? Entonces, te apalancas en los nuevos memes también, ¿para qué? Para mover o para promover el cambio en las organizaciones, que es muchas veces lo que cumplen.